Bien, bien, buenas tardes. Buenas tardes, nuestros estudiantes. ¿Me pueden Buenas oír? tardes, sí. ¿Cómo están? Muy bien. Les debo dar una noticia acerca de que no me han cambiado de ambiente dentro del instituto. O sea que por el atraso y el cambio de enlace fue justamente por aquello, pero no hay ningún problema, ¿no? Todos podemos seguir de la misma manera como tal, ¿no? En ese sentido, entonces, a ver, ayer hemos dejado alguna tarea y demás. ¿Hay alguna duda o alguna consulta con respecto a ello? Con la tarea. Bueno, la tarea está bastante sencilla, ¿no? Como se han podido dar cuenta, ¿no? Entonces, no hay ningún problema de aquello. Bien, entonces empezaremos lo que es de una vez nuestro avance de materia para empezar a definir algunos lineamientos muy importantes que el día de hoy vamos a hablar. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a empezar a compartir pantalla. Muy bien, esto me lo voy a echar aquí. Ya, ahora sí, podemos estar hablando de mejor manera. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de, ayer hemos hablado lo importante que es el marketing, ¿no? ¿Qué es el marketing? Y hemos determinado algunos aspectos, ¿no? De lo importante que es que el marketing es educar. Definitivamente tenemos que mostrar las cosas y beneficio, dar un valor a nuestros usuarios. El marketing es vender ideas, definitivamente de acuerdo, ¿no? Hemos visto que las ideas son aquellas que van a empezar a funcionar dentro de una estrategia de marketing, muy importante, porque las ideas nos van a ayudar a que puede ser de que los productos sean similares, sí, en definitiva, los productos pueden llegar a ser similares, pero a través de la venta de ideas, de algo que te diferencie, va a hacer de que ese elemento pueda sobresalir frente a los demás. Y hemos dado ejemplos, ¿no? Ayer hemos dado ejemplos donde decíamos cuál es cuál es el público que tú prefieres, por qué es esto. Hemos hablado del posicionamiento y lo importante que es el posicionamiento dentro del marketing. Hemos visto que el posicionamiento es aquel que va a dar dirección a todos nuestros esfuerzos de marketing. Hemos dicho que dentro del marketing existe, en el mercado, nos vamos a ir a destrozar, nos vamos a ir a matar para luchar, para tener el mejor posicionamiento, ¿no? Muy importante ese aspecto. Marketing es contar historias bien contadas. Hemos visto con ejemplos lo importante que es contar, ¿no? Una buena historia con el fin de poder empatizar de mejor manera con tus usuarios o clientes. Muy de acuerdo en esa parte. El contar historias en marketing digital como tal se le llama storytelling. Ya, el storytelling es el arte de contar historias. Se estudia de una manera muy distinta y un poco más compleja a lo que estamos habitualmente. Hemos hablado acerca del camino del héroe ayer, ¿no? Si se acuerdan, hemos visto que el camino del héroe es por lo general una persona, un usuario que tiene un problema y que con nuestro producto o servicio van a poder dar solución a dicho problema, ¿no? Muy de acuerdo en esa parte. También hemos hablado de lo importante qué es lo que nos venden las empresas. Ahí es un punto aparte, ¿no? De decir qué es lo que nos venden las empresas. ¿Qué es lo que nos venden los grandes multinacionales? Y hemos puesto ejemplos, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, Starbucks vende experiencia, bien vende por ejemplo, Coca-Cola vende felicidad al lado de las personas que queremos y demás y demás. Vemos ejemplos, ¿no? Y les dije, pues, si hoy día pueden, vayan a ver algunas publicidades o algunas campañas de marketing para ver que ellos no nos están vendiendo su producto, más al contrario, lo único que nos están haciendo es vender algo o su idea que ellos tienen con respecto a algo, ¿no? Importante ese aspecto. Bien, eso es lo que hemos ido viendo. Vamos a hablar acerca de lo que es el mercado. Ayer decíamos que el mercado es aquel lugar físico o no físico en donde existen intercambio de productos, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho, a ciencia, así a grandes rasgos. ¿No? Y hemos hablado de un término muy importante que es el e-commerce.
El e-commerce ahora se llama, podrían decir, negocios digitales, ¿no? Venta de productos a través de Internet, donde actualmente ya no se necesitan de grandes almacenes gigantescos en donde se tenga que vender los productos, ¿no? Y poníamos el ejemplo más claro de que ya no necesitamos ir a una gremial, a una Uyuni o a una feria, porque en definitiva los e-commerce han revolucionado tanto el mercado que actualmente puedes vender tus productos sin necesidad de tener grandes almacenes o un lugar físico en donde interactuar, ¿no? Y hemos encontrado 5 elementos fundamentales, ¿no? De que, ¿qué es lo que decíamos de esos 5 elementos fundamentales? Que tiene que haber oferta y demanda, que tiene que haber dinero, definitivamente tiene que haber dinero en un mercado, que tiene que haber también personas y que tiene que haber algo más que es muy importante que se llama el producto. Eso sí o sí tienen que existir para poder hablar acerca y decir definitivamente esto es un mercado, ¿no? Vamos a abrir nuestro blog de notas. Entonces, podríamos estar diciendo que en el mercado existen cinco elementos fundamentales. La oferta, la demanda, oferta, demanda, tiene que haber dinero, definitivamente, tiene que haber producto, y ahora por último tendría que haber personas, ¿ya? Muy importante ese aspecto. Tiene que haber oferta, tiene que haber demanda, tiene que haber dinero, tiene que haber producto. ¿Por qué tienen que haber esos elementos? Porque si no, no estaríamos hablando de mercado. Pero dentro de eso, en el estudio que hemos hecho el día de ayer, hemos hablado acerca de los ofertantes y los demandantes, ¿verdad? ¿Y qué hemos dicho de aquello? Que los ofertantes o oferentes, como se les conoce, son aquellos individuos o institución que ofrece un producto o servicio en el mercado con el fin de tener ganancias. Los ofertantes son aquellos que nos venden las cosas, ¿verdad? Son aquellos que nos venden las cosas. Los demandantes son aquellos que exigimos o que necesitamos de aquellas cosas, ¿no? Que vamos a buscar aquellos elementos. Muy importante. En un mercado puede haber dinero, ¿sí? Puede haber dinero. Sin eso, no, entonces estaríamos diciendo que no hubiera mercado. En un mercado hay dinero, sí, pero lo principal es que tiene que haber oferta y demanda. Y hablando de oferta y demanda, son estos estudios muy complejos en cierto momento, porque tendríamos que estar hablando de ejes cartesianos, de los puntos de equilibrio y demás elementos, ¿ya? Entonces, la oferta y la demanda son los más principales dentro de los elementos para que exista un mercado, ¿ya? Son los elementos más importantes para que exista un mercado. Si no existe esto, básicamente no existiría dinero, no existiría productos o no existirían las personas. Las personas son importantes en el estudio de un mercado. Son tan importantes porque son las personas que en definitiva van a tener que interactuar en los aspectos. ¿Ya? Eso entonces en la parte de mercados. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar los factores que intervienen en el mercado. Existen varios factores que intervienen en el mercado. Y aquí vamos a hablar necesariamente de una parte muy esencial dentro de lo que es el marketing. ¿Ya? Voy a empezar a presentar. Aquí en esta diapositiva podemos encontrar 3 elementos: los factores políticos, los factores económicos y los factores psicológicos, ¿no? Y también vamos a ver otros 2 más. En total estaríamos hablando de que existen 5 factores que intervienen en el mercado, ¿ya? Son 5 factores que intervienen en el mercado. Y es en ese sentido que los factores políticos, vamos a ir anotando, son necesariamente importantes para estudiar porque los factores políticos pueden determinar cierto rumbo de lo que está desarrollándose en un mercado, de lo que se está desarrollando en un mercado. Muy importante este aspecto porque aquí, por lo general, en nuestro país, las políticas en cierto momento pueden ayudar o pueden destruir lo que se podría llamar un mercado. Un mercado. ¿Ya? Entonces, en esto de los factores políticos es importante estudiarlos porque constantemente vemos las amenazas políticas.
Ya les estaba hablando acerca de esto en las lecciones anteriores o en la lección anterior, acerca de por qué nosotras, las empresas, siempre nos sentimos desprotegidos, al menos en esta parte de América, ¿no? Que en Sudamérica no se, no se protege mucho a la parte empresarial, ¿no? Y esto debido a los cambios políticos. Constantemente la política afecta al mercado, afecta, ¿no? Es por eso que existen ejemplos, por ejemplo, en donde, ejemplos de en donde, por ejemplo, existe la defensa del consumidor, ¿no? ¿Qué nos dice la defensa del consumidor? Bueno, la defensa del consumidor nos dice simple y llanamente de que eh, hay una institución que se va a encargar de velar por nuestras cosas que vamos comprando o que vamos a necesitar al momento de consumir, ¿no? Y esa es una política, porque nos ayuda a nosotros a tener la seguridad necesaria al momento de comprar ciertos productos o ciertos servicios, ¿no? ¿Qué pasaría si compramos un producto o un servicio que a la larga esto es una estafa? ¿Qué pasaría si encontramos empresas que venden arroz de plástico, por ejemplo? Entonces, como factor político, existen instituciones encargadas que nos ayudan mucho a tener una precaución cierta de lo que queremos consumir en determinado momento, ¿ya? De lo que queremos consumir en determinado momento. Pero también existen políticas o factores políticos que intervienen en el mercado en el sentido de que regulan los precios. Pueden decirte, no puedes subir esto más de 5 bolivianos. Y ahí encontramos problemas, ¿no? Porque el Estado nos dice, no pueden subir, pero las empresas dicen, tenemos que subir. Entonces hay dos pulsetas grandes, ¿no? El Estado y las empresas, en donde los dos tienen que determinar y poner en determinado momento algunos precios. Y dentro del estudio del marketing, eso también tenemos que tomar en cuenta, porque puede ser de que trabajemos en una empresa de lácteos, en una empresa productora de pan y demás, en donde nosotros hemos visto por conveniente elevar el producto. Ah, entonces el gobierno viene y nos dice, no señores, no pueden subir porque existe una ley y es una política del Estado Plurinacional de Bolivia que la leche tiene que valer 6 bolivianos el litro. Y el pan de batalla en la ciudad de Potosí tiene que valer 3 bolivianos por uno, 3 panes por un boliviano. Ah, entonces sí, son aspectos que pueden influir en un mercado. Otro factor que pueden influir en un mercado y que intervienen, o sea, que siempre mete su mano, son los factores económicos. Y dentro de los factores económicos hay fenómenos que se tienen que estudiar a mucho detalle, ¿ya? Que ahora no podríamos hablarlo necesariamente porque no es nuestra la materia y como tal solamente tendríamos que verlo de manera superficial, ¿ya? Es en ese sentido que en los factores económicos existen fenómenos que afectan al mercado en determinado momento. Por ejemplo, hablamos acerca de la inflación, ¿ya? En los factores económicos hablamos acerca de la inflación y también hablamos un poco de la deflación. ¿Qué es la inflación? Pues la inflación no es nada más y nada menos que la subida de precios, que la subida escalonada de precios, ¿ya? Y la deflación es lo contrario, que es la bajada escalonada de precios, ¿ya? Eso es lo que es. En los factores económicos hay muchas cosas que se pueden estudiar, como el desempleo, el ingreso de las personas y demás, pero nosotros en el mercado, nosotros nos vamos a basar mucho en la inflación y en la deflación. ¿Por qué vamos a hablar mucho acerca de la inflación y la deflación? Porque, miren, en determinado momento en el mercado pueden afectar la inflación. Y voy a remitirme a los ejemplos, ¿no? Hace un tiempo atrás, cuando vivíamos en pandemia y cuando hace como un año justamente se decían, ¿no? Y los dos primeros casos, estas cositas que se llaman barbijos han empezado a subir una inflación enorme, del más del 500%. Por lo general encontrábamos barbijos desde un boliviano como máximo.
pero se llegó a tener un estándar de 5 bolivianos por esta unidad de barbijo. Y no me van a mentir, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado en el mercado, en esos elementos, ¿verdad? Entonces, la inflación que ha hecho ha provocado que el mercado de por sí cambie y se transforme. Si eso está subiendo, entonces las personas preferirán ir a... ¿Por qué se está subiendo? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué ha subido el barbijo? Porque existía mucha demanda. Y ahí está, ¿no? Muy importante en el estudio de mercado, la demanda. ¿Por qué suben los precios? Porque hay un exceso de demanda. ¿Ya? ¿Por qué actualmente el PlayStation 5 y los que saben de juegos van a saber por qué el PlayStation 5 está tan caro en Bolivia? Son $1,500, $1,550 en la ciudad. Y en época de Navidad está un poco más alto incluso. ¿Por qué? Porque simplemente existía mucha demanda de un producto. Cuando existe mucha demanda de un producto, los precios de por sí van a inflarse, van a aumentar, ¿ya? Y es un fenómeno que afecta al mercado, que es un factor necesariamente que hay que estudiarlo. Si existe una inflación de un producto, entonces las personas o la parte de los mercadólogos vemos y decimos, ah, si ese producto está empezando a inflacionarse es porque debe haber algo, debe haber mucha demanda de aquello. Entonces nosotros también lo haremos. Y eso es por eso que para bajar la demanda de barbijos, muchas empresas a nivel de Bolivia han empezado a desarrollar sus barbijos de una manera artesanal, que de cierta manera ha paliado en un momento determinado. Pero se dice que la inflación es un antecedor de las crisis, ¿no? Hay inflación, cuando existe inflación significa que se está aproximando o que ya estamos viviendo en una crisis. Y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Se han inflacionado los productos como estos, los productos de primera necesidad porque vivíamos en cuarentena y las medicinas también se han inflacionado. Y cuando hay mucha demanda de por sí y no se puede cubrir, existe inflación, lo cual hace que las personas que no tienen el poder adquisitivo necesario para cubrir esta inflación tiendan a pensar en otras soluciones que no son las adecuadas o al final optar por no comprar esos artefactos, ¿no? Y encontrábamos, ¿no? En las noticias a señoras que no utilizaban un barbijo, utilizaban telita, lo que más podían con el único fin de protegerse, sabiendo que tal vez esa no era la garantía, que ha producido crisis, ¿no? A muchas personas, y yo conozco mucho en esto de la pandemia porque he trabajado con una importadora de productos médicos, a muchas personas la inflación de los productos los ha dejado en bancarrota, pero a otras personas les ha ido muy bien, les ha ido tan bien que ellos mismos dicen, ojalá haya otra cuarentena, y esperemos que no lo haya. ¿Ya? Entonces, el factor económico es importante. ¿Ya? Definitivamente es muy importante el factor económico en la parte de los mercadólogos, porque tenemos que estudiar estos fenómenos, ¿no? La inflación, la deflación. ¿Qué significa la deflación? ¿Qué es lo contrario a la inflación? Cuando hay una bajada tácita de los precios de los productos. ¿No? ¿Cuándo se ha producido la deflación de los barbijos? Cuando han empezado a llegar más barbijos. ¿No? Pero ha sido escalonado, ¿no? Si antes que encontrábamos a esto, a 5 bolivianos, una unidad de barbijo, entonces hemos podido encontrar después de un mes que esos barbijos ya costaban a 4 bolivianos la unidad. Después bajamos y encontramos a 2,50. Y hasta el día de hoy vemos que los barbijos ya han llegado a su tope máximo en el sentido, mejor dicho, en el tope mínimo, en el sentido de que ahora encontramos cajitas enteras que tienen un precio muy bajo. Podríamos estar calculando de este barbijo en un valor de, no sé, 50 centavos, se podría decir, ¿no? En algún momento determinado. Ven que es importante este aspecto, ¿no? En la parte de la economía y en la parte de la deflación. ¿Sí? Muy importante. Definitivamente es tan importante esto de los factores económicos que este factor en definitiva va a cambiar el sentido de lo que es
el marketing, ¿ya? Muchos de los ingenieros comerciales que estamos en esta área de la mercadología, hablamos mucho acerca de la inflación y el comportamiento económico, ¿ya? ¿Cómo puede afectar la economía? ¿Cómo puede afectar el desempleo en el desempeño del marketing, por ejemplo? ¿No? En el sentido del marketing, el desempleo puede afectar mucho porque no hay mucho poder adquisitivo, lo cual hace de que las personas no compren nuestros productos por más que ellos tengan la intención, ¿ya? Entonces es muy importante tomar cuenta de aquello. Los factores psicológicos, ¿ya? ¿Qué hace referencia a lo psicológico? Bueno, pues simple y llanamente, la parte el factor psicológico nos está queriendo determinar cómo se comportan las personas en el mercado, ¿ya? Cómo se comportan las personas en el mercado. ¿Ya? ¿Qué nos dice que es la psicología? El estudio de la conducta de humana. El estudio de la conducta humana es la definición de psicología. Pero en la parte económica es un factor importante estudiar el comportamiento del usuario. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a notar esto. Comportamiento del usuario, que es nuestra próxima lección. El comportamiento del usuario es tan importante en la parte del marketing, pero tan importante que básicamente gran parte de los esfuerzos de marketing se basan en aquello, en hacer un comportamiento del usuario, en determinar el comportamiento del usuario. Porque para nosotros, y como hemos dicho en la primera lección, ¿qué hemos dicho en la primera lección? O en la primera parte, mejor dicho, de esta lección, que hemos dicho que para el marketing lo más importante son las personas antes que las empresas. Antes que las empresas. Entonces, en la parte psicológica, que es un factor del mercado, es importante saber determinar el comportamiento del usuario. ¿Ya? Muy importante ese aspecto. Y aquí vamos a ver un diagrama de estos tres factores, ¿no? Factores políticos, factores económicos y los factores psicológicos. Dentro de los factores políticos encontramos la política gubernamental. ¿Cuáles son las políticas que nos da el gobierno actual? El gobierno actual nos dice que apoya la inversión privada siempre y cuando este esté regulado, ¿no? Entonces es un factor importante del mercado porque esas políticas en definitiva van a determinar si es que nosotros podemos desempeñar nuestras funciones de mejor o de peor manera. La política económica. ¿Qué quiere decir la política económica? Pues simple y llanamente de cómo la economía en sus políticas pueden afectar al mercado, ¿ya? Y aquí entraría un ejemplo, ¿no? Cómo una política económica de no mover el estado de cambio del dólar puede afectar al mercado, ¿ya? Hace un tiempo atrás, todos los días, las personas mayores tenían que agarrar su celular y buscar, no, ni siquiera había celular, ¿no? Tenían que ver en el periódico si el valor del dólar ha subido o si el valor de, o si el valor del dólar ha bajado. Entonces son importantes. Si el valor del dólar ha bajado, entonces, entonces en la economía y en el mercado tendrá pues su efecto. Si ha bajado, entonces significa que los productos de cierta manera tienden un poco a subir o tal vez hubieran tendido a bajar. Era muy importante esas veces, ¿no? Ahora ya vemos una estabilidad frente al dólar. Nuestra moneda se ha vuelto muy fuerte frente a eso. ¿No? Hace más de 10 años que actualmente el tipo de cambio de moneda no está sufriendo ningún tipo de cambio, pero son políticas económicas que en definitiva tienen que ayudar, ¿no? Que se baje el desempleo, por ejemplo, es una política económica. ¿Por qué significaría muy importante que baje el desempleo? Porque es la manera por el cual mm, las personas pueden obtener ingresos, ¿no? Cuando hay empleo, tienes dinero. Así de sencillo, cuando tienes empleo, tienes dinero. Y cuando tienes dinero, puedes hacer y disponer de lo que a ti más te convenga. ¿Ya? Entonces esas son políticas. ¿Cómo bajar el desempleo? ¿Cómo bajar la tasa de paro? ¿Cómo bajar el,
o cómo aumentar las reservas. Todas esas cosas son factores políticos que en definitiva afectan al mercado. Porque si vemos en el ejemplo más sencillo, si vemos que el desempleo ha bajado, entonces podemos darnos cuenta que los ingresos de las personas son mejores y por tanto es un boom, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? Hace un tiempo atrás se hablaba de un poco de lo que se llama el auge de la minería, ¿ya? Conocíamos muy bien eso. Existe auge de la minería y por lo tanto era una subida de precios de los minerales, lo cual ha provocado de que las personas tengan más dinero y por eso se ha vuelto una ciudad muy cara, ¿no? Ahí nos podemos dar cuenta de que cuando existe muy ingreso a las personas, a las personas comunes y corrientes, entonces significa que eso va a afectar al mercado, porque va a aumentar la demanda. ¿Ya? Si yo tengo dinero, entonces voy al mercado y voy a decir, quiero jeans, quiero poleras, entonces va a aumentar la demanda de ropa. Ah, y así van a empezar a llegar más cosas. ¿Ya? Esto lo vamos a ver un poquito más abajo en el flujo circular de la economía. Pero no nos olvidemos, factores políticos. Los factores económicos, encontramos dos elementos, los factores macroeconómicos y los factores microeconómicos. ¿Ya? Aquí de los factores económicos, los factores más macroeconómicos nos llaman a que son elementos grandes, como dice su nombre, macro, que abarca todo. Podríamos estar diciendo que abarca todo el conjunto de acciones económicas que el país realiza, ¿ya? Aquí tendríamos que estar viendo cómo el gobierno hace lo necesario para que la economía del país avance, para que la economía del país siga adelante. En los factores macroeconómicos estaríamos hablando de que el gobierno a través del Estado pueda hacer sus regulaciones, pueda hacer sus disposiciones y otras cosas más, lo cual es importante en el estudio del marketing, porque esas políticas macroeconómicas van a ayudar al desempeño del mercado. Definitivamente de acuerdo. Y las políticas microeconómicas no hacen nada más que referencia a las políticas económicas dentro de una empresa o dentro de una organización. ¿Ya? Esto habla mucho de empresas y ahí es donde tendríamos que hablar de ingresos marginales, de costos marginales y demás cosas que son partes un poco complejas en el estudio. ¿Ya? Un poco complejas en el estudio, pero que no está de más mencionarlas en esta parte. ¿Ya? También hablamos de los factores psicológicos, y aquí es donde vamos a hablar un poco acerca de la euforia y el pánico, que son importantes a la hora de estudiar el mercado, ¿ya? Porque miren, nosotros estábamos viviendo en una etapa de pandemia y ahí teníamos una etapa de pánico. Justamente hace un año se decía en las noticias que el coronavirus ha llegado, que el COVID-19 ha llegado ha llegado a la ciudad a Bolivia. Entonces, en ese instante ha habido pánico, ha habido miedo, ha habido susceptibilidad, ha habido en cierto momento, ha habido un momento de desesperación. ¿Por qué no decir desesperación? No, porque hoy ha llegado y las personas en la noche ya directamente fueron a buscar lo que se llama esto, barbijos, alcoholes en gel, medicinas. Y en el momento de pánico, vos no puedes decirle, ay, no, mira, ya ha llegado el COVID. Entonces, ahora te voy a vender una fiesta 100%. No, en ese instante, en el momento de pánico, se suspendieron todas las cosas, ¿no? Hoy llegó el COVID. Al día siguiente se suspendieron clases tanto en el nivel escolar como en el nivel universitario. Se paró en ese instante, porque había un momento de pánico, porque teníamos miedo. Y ese momento es muy importante estudiar en el mercado, porque cuando existe pánico, por lo general las personas tienden a consumir productos de necesidades básicas, ¿ya? Han comprado arroz, fideo, han comprado mascarillas, medicinas, porque el pánico te hace poner en modo seguridad, te hace decir, ahora en adelante me pongo en modo seguridad, ¿no? Entonces es importante estudiar esta parte del pánico, importante.
porque puede en determinado momento hacer de que tú estés bien y tú estés mal. Hablando del sentido mercadológico. ¿Cómo vas a promocionar en la parte de pánico, ¿no? ¿Cómo vas a promocionar una fiesta cuando todos estamos asustados? Y es ahí donde habían las discotecas diciendo, no, 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 aquí se suspende también. No creo que hayan visto una discoteca que diga, celebrando la llegada del COVID, mm, vamos a tener una fiesta. No, en el momento de COVID se paró todo. Entonces este factor psicológico ayuda mucho a determinar cómo se están comportando las personas dentro del mercado, ¿no? Y en la parte eufórica, en la parte de eufórica, ¿no? Imagínense que en este instante se da la noticia de que, no sé, a ver, Bolivia ha clasificado al Mundial. La fiesta es enorme, que aquí, fiesta por aquí, fiesta por allá, qué tal y qué cual. Una alegría inmensa, ¿no? Entonces, en un momento de euforia, los consumidores por lo general tienden a comprar cosas que son en vanas. Se compran banderas, aunque sean simples telas. Se compran silbatos, se compran fuegos artificiales, están botando el dinero. En un momento de euforia ya no velas por tu seguridad, sino por tu alegría, ¿no? Por tu alegría. ¿Qué alegría hemos tenido este último? ¿Qué alegrías hemos tenido? Gracias a Dios en Potosí tenemos alegrías que, aunque son parciales, son muy buenas alegrías. Por ejemplo, cuando Calero o cuando Pichincha salieron campeones de la Liga Básquet, tal vez sea un sector, pero en definitiva nos ha vuelto eufóricos porque han sido parte y representantes de nuestro departamento, ¿no? En ese instante se habló de euforia. Hay que hacer el coliseo, que hay que poner piso de tartán. Y cuando Real Potosí clasificó también a la Libertadores, en el momento eufórico de la emoción de haber salido campeón, dicen, no, yo me voy a comprometer. Entonces vemos que los consumidores actúan de acuerdo a su psicología, ¿no? Y nos ponemos a pensar nosotros mismos y decimos, cuando estoy triste, cuando estoy sad, por ejemplo, que es la palabra que se utiliza, ¿qué podemos hacer en ese instante? ¿Qué hacemos en ese instante? ¿Tenemos las ganas necesarias para ir, salir y divertirte en las calles? No. Cuando cuando estás muy nervioso, sueles, por lo general, consumir algunas cosas o, en definitiva, tratar de tranquilizar. Cada uno de nosotros tenemos unos estados de ánimo distintos. Y eso es donde el marketing entra en acción. Es donde el marketing va y dice, ahora que mi cliente está eufórico, le puedo enganchar esto, le puedo decir esto, ¿no? Porque la selección ganó, te ofrecemos 20 alitas gratis. Si la selección de Bolivia gana, vamos a regalar todo lo paga la casa, por ejemplo. ¿Verdad? En cambio, en la etapa de pánico, cuando la gente estaba asustada y se decía, no, las personas no tienen que salir de sus domicilios, porque eso es, no tienen que salir de sus domicilios, nos decían. ¿Se acuerdan? Entonces, las empresas, ¿qué decían? Nosotros te vamos a brindar esto, tenemos un soporte de aquello, te vamos a regalar un curso gratis, quédate en casa, vamos a hacer una serenata virtual, que demás cosas con el único fin de apagar ese pánico que hubo. Ahora ya no existe mucho pánico, ¿no? La verdad es que no existe pánico. Ahora pensamos que nuestra vida es normal. Nuestra vida está aquí en un punto normal, ni de euforia ni de pánico. Pánico también ha existido en los momentos de crisis sociales, ¿no? Por ejemplo, el 2019, en momentos muy complicados de nuestra realidad boliviana, ¿ya? En ese momento existía mucho pánico, ¿ya? Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Estudiar al mercado. Cuando existe pánico, ni los propios vendedores, o sea, los ofertantes, quieren salir al mercado porque tienen miedo a la inseguridad. Imagínense ustedes, teníamos hasta pánico en el instituto porque estábamos todos tranquilos y se venga con Cipo y nos digan, ciérrenlo. Pánico, porque podían haber destruido lo que con tanto esfuerzo se ha construido, ¿verdad? Pero también era a favor de una reivindicación potosina. Entonces, miren lo importante que es esto de los factores psicológicos, ¿ya? Y es por eso
Y es por eso que aquí decimos, ¿no? Aquí tenemos que hablar mucho del comportamiento del consumidor. Y si ustedes se quieren dedicar necesariamente a la parte de ventas, a la parte del marketing y demás situaciones, la economía es fundamental para eso. Porque tenemos que ver si se están inflacionando, si se están deflacionando los productos. Imagínense, yo como empresario, como emprendedor, decido traer barbijos desde China a un precio de unos 50 por unidad y hasta que llegue a mí resulta que hay barbijos que ahora valen 50 centavos. Entonces, ahí estoy perdiendo dinero, casi un boliviano, y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. Muchas personas, al ver que los precios estaban inflados de los barbijos, han decidido, yo más voy a traer, yo más voy a traer, yo más voy a traer para tratar de ganar más lo que han podido, ¿no? La idea del ofertante es ganar un dinero. Entonces han tratado de traer todo, pero hasta cuando han empezado a traer ellos todo, ha habido mucha oferta y por lo tanto han tenido que bajar sus precios. Hasta el día de hoy encontramos a personas que dicen, yo he traído barbijos a 3 bolivianos y no puedo vender ahora, he perdido dinero. Y así son los negocios. Pero ahí también tiene que actuar el marketing porque nos va a ayudar a prever esa situación, a decir, no, 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 pues esto va a bajar porque todos están empezando a traer y por tanto la demanda va a bajar, pero la oferta va a subir. Entonces todos vamos a tener que bajar cosas. ¿Ya? Eso es muy importante ese aspecto. Bien, también tenemos los factores tecnológicos, que es un factor importante a estudiar ahora en economía. Antiguamente no se estudiaba lo que se llaman los factores tecnológicos y vamos a ir anotando aquí, cito. Creo que no tenemos, hoy no hay límite, ¿no? De reunión. Al parecer creo que nos está regalando Zoom eso. Ya. Los factores tecnológicos, aunque hayas escrito al revés, no pasa nada. ¿Ya? Los factores tecnológicos son muy importantes a estudiar en el mercado. Porque en el mundo en el mundo de la economía, los factores tecnológicos pueden ser muy productivos o pueden ser muy improductivos. ¿En qué sentido? Miren, ahora los factores tecnológicos están haciendo de que muchas personas pierdan su empleo debido a la automatización que está habiendo. ¿Ya? Entonces, cuando las personas pierden el empleo, no existe pues más ganancia para esas personas y por lo tanto llegan a tener el desempleo. El desempleo que es en el factor económico. Y cuando ese es un elemento muy complicado de ir midiéndolo, porque los factores económicos, digo, tecnológicos, siempre van a estar en constante evolución. Y hay que determinar y decir si nos van a ayudar o nos van a, en determinado momento, nos van a colgar. ¿Ya? Eso es una parte importante dentro del estudio del mercado. ¿Cómo puede afectar la tecnología en el comportamiento del mercado? Ha afectado de tal manera que ahora los e-commerce han empezado a reemplazar tanto han empezado a reemplazar tanto a la máquina, a los mercados normales, que vemos que Amazon, por ejemplo, ha empezado a acaparar todo lo que significa el marketing o todo lo que significan los mercados. Amazon, eBay, ya las personas de otros países ya no están acostumbrados a ir a un mercado. Ah, las personas de otros países están acostumbrados a que les llegue a su puerta, a su domicilio. ¿No? Ya se dan cuenta de cómo estos aspectos pueden llegar a influir dentro del mercado, ¿no? Pueden llegar a influir. ¿También existe oferta y demanda? Sí, también existe oferta y demanda dentro de este tipo de factores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazon, hay pues productos, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo atrás, y tal vez algunos de ustedes juegan Pokémon Go, había un evento donde se tenía a un Pokémon en especial, ¿ya? Un Pokémon muy especial. La demanda era tan alta de obtener ese Pokémon que primero, de por sí, las ganancias de Niantic, que son los creadores de Pokémon, han subido bastante alto. Después,
podríamos ver que los jugadores han empezado a buscar las maneras necesarias para encontrar a ese Pokémon, a tal grado de venderlo a las personas muy suertudas, se puede decir, a las personas que les ha logrado eso. Han logrado vender y esa demanda, yo quiero, al final ha hecho subir de que cuánto costaba ese Pokémon para comprar en eBay, $70. $70 para un Pokémon que solo va a estar en digital, que solamente lo vas a tener en tu celular. Entonces se pueden imaginar cómo este factor tecnológico puede mover lo que se llama el mercado, ¿ya? Y hablando de los factores tecnológicos y hablando del marketing digital como tal, ahora existen elementos como los bitcoins, ¿no? Los bitcoins son monedas digitales, que en definitiva también están afectando al mercado digital. Los bitcoins actualmente están valorados en muy caros. Creo que actualmente cuestan entre $27,000. Un bitcoin, una moneda digital, cuesta $27,000. Casi impensable para nosotros, ¿verdad? Entonces miren cómo los factores tecnológicos ahora son parte del estudio de la economía y también son importantes a la hora de estudiar lo que se llama el marketing. Y más aún, porque ahora las transacciones tienen que hacerse de maneras digitales. En Potosí no vemos eso. En Potosí lo que vemos es que seguimos acostumbrados a la manera antigua, ¿no? Agarrar el dinero y pagarte. Pero ahora ya, por ejemplo, en otros países, yo compro muchos servicios de otros lugares donde la tarjeta de débito, la de crédito, se utiliza de tal manera que puedes adquirir aquello. Y eso es producto de los factores tecnológicos. Con un QR tú puedes pagar. En La Paz se ve eso. Tu billetera móvil. Ah, entonces los factores tecnológicos sí intervienen en el mercado porque pueden afectar, porque pueden en determinado momento ser un factor muy importante para que un mercado pueda entrar, un mercado pueda desarrollarse de mejor manera. Dentro de los factores tecnológicos, y hablando de mercado necesariamente, no se puede determinar si puede existir inflaciones o deflaciones. Por el momento es un estudio muy complejo que no quiero tocar yo, ¿ya? Hasta que no haya algo preciso, prefiero no tocar, ¿ya? Pero mientras nosotros decimos que el factor tecnológico es importante dentro de los estudios del mercado. Los factores naturales. Dentro de los factores naturales son tan importantes porque, miren, es la única manera, vamos a poner, los factores naturales son elementos, mejor dicho, que pueden afectar al mercado. Afectan pues al mercado. Por ejemplo, es temporada, a ver, este último ha sido temporada de carnaval, ¿verdad? Y por lo general en carnaval estamos muy acostumbrados a hacernos una parrillada, ¿no? Entre amigos y demás. Entonces hay una demanda de carne, ¿verdad? Existe una demanda de carne. ¿Y de dónde viene pues la carne? Viene de Betanzos, otras carnes vienen de Sucre, de Tarija, algunas de Santa Cruz, ¿no? Y resulta que en todas nuestras regiones ha ocurrido un fenómeno llamado sequía. Entonces resulta que no existen vacas para la alimentación de las parrilladas de carnaval. Entonces este fenómeno natural ha afectado, la sequía ha afectado a tal grado que las personas, primero, que se ha inflado el precio de la carne, porque las vacas han muerto. Y segundo, que ha afectado al mercado, porque cuando hay una inflación, entonces significa que no hay, que hay poca oferta, pero hay mucha demanda. Ella afecta al mercado. Y eso hay que estudiarlo en mercadotecnia, ¿no? Porque hay que saber determinar y decir, pucha, no hay carne, entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, nosotros tenemos que satisfacer las necesidades.
¿Qué haríamos? Entonces decíamos, no, podemos vender carne vegetal, podemos vender reemplazos de aquello, podemos meter un producto a aquello, investigaremos cómo está el comportamiento del consumidor con respecto a las... entonces en el mercado los factores naturales sí son preponderantes y son tan importantes como cualquier otro elemento. Porque al final esta variable de los factores naturales no lo conocemos, no lo podemos controlar y no tenemos dominio de aquello, ¿ya? Puede ser de que ahora estemos tranquilos y viene una tercera ola, que también es parte natural del coronavirus. Y también puede afectar al desenvolvimiento del mercado, ¿ya? Muy importante ese aspecto a estudiarlo en esta parte, ¿no? ¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto a aquello? Con respecto a lo que se está avanzando. Ya, creo que no existe ninguna duda, ninguna pregunta. Bien, es en ese sentido que vamos a llamar lista, así que por favor estén atentos. ¿Ya? Vamos a llamar lista. Adriana Yesbel Cruz Sosa. Presente, Inge. Ana Milenka Rodríguez Guayas. Ana Milenka Rodríguez Guayas. Ya. Javier Gustavo Gutiérrez Benavides. Aquí presente. Juan Daniel Bustamante Reinaga. Presente. Ya. María René Limachi Sandy. María René Limachi Sandy. Está en la clase, pero no responde, entonces eso igual. Presente, dice María Limache. Ya. María René Limachi Sandy, asistencia ya. Noelia Marca Arriaga. Presente. Paola Fabricia Loaiza Jaimes. Presente, Inge. Muy bien. Josie Valeria Cruz Suturi. Y están con licencia, ya. Natalie Rubichoque Plata. Presente. Josmar Flores Vaquera. Presente, Inge. Ya, muy bien. Ya. Efraín Elvis Adano Casacaca. Presente. Brian Ulises Cruz Apaza. Presente. Hugo Daniel Aramayo Alanoca. Presente. Y Erika Irene Luna Avisa. Presente. Ya. A los tres últimos que les he llamado, ya saben, ¿no? Tienen la posibilidad de presentar sus tareas hasta este viernes de las anteriores semanas. Si no, bueno, les va a pesar un poco eso, porque como se dice, todos los días hacemos una tarea, ¿ya? Por normas de la universidad es aquello. Entonces, por favor, tienen hasta el día viernes para ir igualándose sus tareas que están en la plataforma, ¿ya? Así que, cito les digo, por favor. Bien, ¿alguna duda con respecto a eso? No. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir con Ingeniero, no me ha llamado. Rosario Pinto Ayllón. A ver, vamos a ver. Perdón. ¿Dónde está tu Rosario? Sí, estás con asistencia, pero. Licen, buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes, Licen. Va a disculpar, no sé qué se habrá hecho mi celular, no he podido responder. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Ana Milenka Rodríguez Guayles. Ya, listo. Ya está. Muy bien. Ya, gracias. Seguimos entonces con nuestra presentación de la materia. ¿Ya? Un ratito ha sido de examen aquí. Ya. Ahora sí. Bien. Dentro de esto, entonces, vamos a presentar lo que se llama el flujo circular de la economía. Este es el flujo circular de la economía, que es, si lo pueden ver, esta es la manera más sencilla de la que he podido encontrar. ¿Ya? ¿Y qué factores encontramos en el flujo circular de la economía? Encontramos las empresas, las familias, el mercado de bienes y servicios y el mercado de los factores de la producción, ¿ya?
Ya, este es un flujo circular de la economía bastante sencilla, porque también existen flujos circulares de la economía donde aquí aparece el Estado, ¿ya? El Estado que va a regular tanto a las empresas, las familias y demás situaciones. Ya, por el momento nosotros no vamos a hacer el estudio del Estado, ya porque vamos a hablar enteramente de las políticas microeconómicas, o sea, de la parte empresarial. Nuestra labor de nosotros es enseñar la parte empresarial. ¿Qué nos dice el flujo circular de la economía? Nos dice lo siguiente, que las empresas producen y venden bienes y servicios. Esos bienes y servicios van y lo venden al mercado de bienes y servicios. Aquí producen champús, jabones y demás. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Lo va a ir a vender al mercado, pues los champús, los jabones y demás, ¿no? Aquí las empresas venden. ¿Y quiénes van a comprar esos champús y jabones? ¿Otras empresas? No, las familias van a ser las que van a comprar esos champús y jabones, ¿ya? Bueno, y las familias compran, pues, los productos que las empresas hacen para su consumo, para que ellos vayan, se bañen, se limpien y demás. Pero las familias tienen algo que las empresas no tienen, que se llaman las propiedades, son las propietarias y vendedoras de los factores de producción. ¿Quiénes son los factores de la producción? Somos las personas trabajadoras. Yo soy un trabajador que vendo mis servicios a la empresa. Yo soy un trabajador, Ernesto, que vendo mis productos o mi producto, servicio profesional a esta empresa que se llama Involhub. Ya, entonces estas familias venden eso. ¿Ya? Por eso es que los mayores y los papás desde niños y demás hemos visto que iban a trabajar. Y son factores de la producción porque son su mano, su obra calificada para realizar las cosas que estamos planteando. Y esas familias, ¿dónde venden esos factores? En los mercados de factores de la producción. Aquí las familias venden su talento, venden su capacidad para realizar cosas. ¿Y quiénes compran eso? Las empresas, ¿no? Entonces pueden darse cuenta que toda esta parte, este circulito que vemos, es importante. ¿Por qué? Porque resulta que todos nos compramos de todos y es un círculo. Ah, pero ¿qué pasa si esta empresa no vende productos y servicios? Entonces no va a haber nada que compren las familias. Y las familias cuando no van a poder comprar nada, se van a quedar ahí, van a tener que quedarse en lo que puedan. ¿O qué pasaría si las empresas cierran? ¿No? Las empresas cierran, la empresa cierra, que no existe. Entonces, los factores de la producción, las personas trabajadoras no van a tener empleo, por tanto, no van a tener dinero y por tanto, no van a poder comprar sus bienes y servicios. ¿Ya? Ah, ven lo importante que es entonces, cómo las empresas tienen que trabajar en el momento de el flujo circular de la economía. Pero aquí nos habla de otro elemento que se llama el Estado. Aquí vamos a poner al Estado, el gobierno. El gobierno dice que tiene que regular a las empresas para que éstas no en un momento determinado no lleguen a cerrar o no se vuelvan muy abusivas. ¿Ya? ¿En qué sentido? El gobierno puede decir a las empresas, bien, sé que ustedes quieren cerrar. Muy bien, ustedes quieren cerrar. Bueno, ¿por qué quieren cerrar? Ah, es que no nos está yendo bien. Además, hemos visto que no nos conviene seguir en este mercado. Ah, ya, entonces estas empresas se van a... ¿El gobierno qué va a decir? Bueno, entonces yo me quedaré con esto y voy a seguir pagando a las familias porque si no, va a haber todo un descalabro en este flujo circular de la economía y por tanto va a haber una crisis. ¿Ya? Y ahí es donde el problema que existe actualmente entre los políticos y las empresas. Miren, ahí está el problema. Ahora hemos hablado un poco de economía y nos damos cuenta que hay un problema enorme. ¿Cuál es el problema enorme? Muchas personas dicen que el gobierno no debería intervenir las empresas. ¿Por qué tendría que intervenir las empresas? Y otras dicen que sí debería intervenir las empresas. Ahí es donde yo les doy lo que mejor dicen el libre pensamiento. Ustedes piensen de la mejor manera y defiendan aquello. Ya, defiendan mucho.
en esta parte del flujo circular de la economía. Por lo general, las empresas tienden a contratar muchos factores de la producción, pero llegan a ser muy explotadores. Entonces, el gobierno tiene que dar la regulación necesaria para que estas empresas no sean, pues, abusadores. ¿Ya? Ya, muy importante aquello, ¿no? Pero también dice que si las empresas le pones muchas trabas, estas prefieren irse a un lugar más libre. Y ahí es donde hablaríamos del libre mercado. ¿Ya? ¿Y qué pasa si cierran? Entonces, estas familias empiezan a quebrar y los mercados de bienes y servicios tienden a cerrar. ¿Ya? Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. En Venezuela las empresas se han ido. El gobierno no ha sido lo suficientemente capaz de mantener a estas empresas como empresas estatales. Entonces les ha dicho, no, aquí voy a sacar impuestos de las familias para mantener las empresas y así siga el flujo circular de la economía. Pues no es así, ya porque como las personas no tenían poder adquisitivo y tenían que pagar impuestos, entonces su moneda se ha ido al tacho. ¿Ya? Entonces hay que saber determinar cómo las empresas son parte importante del desarrollo de un país. ¿Ya? Y es ahí, ¿no? Y es ahí donde yo les digo, estimados estudiantes y demás, hagamos empresa, hagamos empresa. Lo más lindo de ser un estudiante, de un profesional, es hacer empresa. Empiecen de lo que sea. Ya les he dicho, los grandes empresarios no han tenido que ser genios o grandes personas que tienen el talento innato para hacer algunas cosas. Pero hagan empresa. Porque las empresas son las personas las que hacen girar toda la economía. Yo sé que va a ser difícil. Va a haber momentos hasta que decidan morir, pero hay que hacer empresas. ¿Ya? Y yo estoy queriendo hacer mi empresa. A pesar de lo difícil que es. Una agencia de marketing voy a abrir. Entonces, traten de siempre hacer eso porque van a ayudar mucho. ¿Ya? A la economía ayudan mucho. Las empresas y marketing en la empresa y en la economía. Dice, en la empresa el marketing desarrolla gran importancia ya que permite delinear las estrategias para que los mensajes, las ventas, los resultados logren el reconocimiento del público o de sus usuarios. ¿Ya? Nos dice que para la empresa el marketing es fundamental. No, nos dice que para la empresa es tan importante porque nos ayuda a desarrollar los mensajes, las ventas, los resultados. Nos permiten todo. Ejemplo, sin el marketing las empresas no podrían tener mejores ventas. Sin el marketing no podríamos lograr el reconocimiento del público. ¿Y qué es lo que estábamos hablando el día de ayer? De lo importante que es ser la primera opción de compra frente a los demás. Entonces, en el marketing ayuda bastante a que estos elementos puedan puedan llegar a la empresa y ésta pueda salir adelante. ¿Y qué pasa? Cuando a la empresa le va bien, ¿qué es lo que hace? Va a aumentar sus operaciones, va a aumentar empleados, va a aumentar su infraestructura. ¿Y eso en qué afecta? A la economía. Dice, al ser una variable económica, permite desarrollar a las empresas, por ende afectando al desarrollo del flujo circular de la economía. Si nuestra empresa está bien, contratamos más personas para que trabajen con nosotros. Por tanto, hay más ingreso a las familias. Punto. Nos está yendo tan bien que hemos decidido ampliar nuestras operaciones y estamos invirtiendo en la infraestructura. ¿A quién vas a contratar? A empleados, a albañiles, a ingenieros y demás. Ingreso para las familias. Y así ven cómo va creciendo una economía. ¿Ya? Miren, el marketing tal vez en economía no ayuda de manera directa, pero a través de las empresas sí. A través de las empresas el marketing hace mucho. ¿Ya? Pero por lo general las empresas públicas no hacen marketing porque son monopolios. YPFB, no hay otro YPFB, ¿no? Son los únicos que reparten gas. No hay otro pues son los únicos que reparten agua. No hay otro, ¿cómo podríamos decir? No hay otro CEPSA, son los únicos que reparten la electricidad.
Entonces, para ellos no es tan necesario hacer marketing porque tienen el control. Pero las empresas, cuando tienen competencia, es necesario hacer marketing para que éstas vayan creciendo y logren el desarrollo de esas mismas y, por tanto, afectando a la economía. ¿Ya? Es por eso que se lucha mucho para decir que Bolivia tiene que dedicarse necesariamente a que se haga empresas y que no seamos una economía de extracción, sino que se haga empresas para que así las personas ya no dejen de trabajar en el informalismo. 80% de la población boliviana trabaja en el informalismo, de vendedores, de lo que sea, pero no está bien, tenemos que volverlos formales para que así nuestra economía avance de una manera distinta. ¿Ya? Eso es lo importante. Eso tiene que ser lo importante. Y el marketing nos va a ayudar mucho. ¿Ya? Vamos a hablar un poco acerca de lo que se llama la evolución del marketing. ¿Ya? Y voy a dejar de compartir pantalla. Y aquí es donde yo voy a hablar un poco acerca de lo que se llama la evolución del marketing. ¿Ya? El marketing como tal ha empezado se dice que el marketing ha empezado en los persas. ¿Ya? ¿Por qué en los persas? Porque ellos eran excelentes comerciantes. Eran muy buenos comerciantes los persas. Eran tan buenos los persas que te vendían todo. ¿Ya? Eran tan buenos los persas que han hecho que su imperio, el imperio persa, sea uno de los imperios más temidos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, eso en ¿dónde hemos visto eso? En la película 300, si no nos acordamos, ¿verdad? En la película 300, ahí vemos cómo los persas son tan grandes, cómo son tan fornidos, ¿no? Pero los persas han sido tan fundamentales dentro del desarrollo del marketing por un concepto importante. ¿Cuál es ese concepto importante? El concepto importante fue que ellos han empezado a vender sus productos a través de la persuasión, ¿ya? Y aquí es donde voy a empezar a compartir nuevamente pantalla. Nuevamente pantalla. Un momentito, por favor. ¿Listo? ¿Ya? En esta parte los persas nos han ayudado mucho. ¿Por qué? Porque los persas al momento de vender persuadían. ¿Qué quiere decir eso? Pues simple y llanamente que los persas ya no solamente decían cómprenme, cómprenme, sino que también decían cómprame porque te voy a, este producto te va a servir, qué tal, qué cual. O sea, ahí está pues la ruta de la seda que hasta el día de hoy la conocemos, es gracias a los persas. Ellos sí han sido los primeros en desarrollar el marketing como tal. A ellos se les podía conocer como los primeros mercadólogos, porque ellos entendían el comportamiento de su sociedad. En la sociedad persa, cuando existían las guerras, por lo general, en el mercado, las personas se dedicaban más a vender productos de sobrevivencia que a vender productos que en otras cosas no iban a ser muy importantes. Miren cómo tan importantes eran los persas. Entonces, los persas se les considera porque ellos persuadían a sus clientes, les decían, cómprame porque te conviene, porque soy lo mejor, ¿no? Y por ejemplo, hay un capítulo de Los Simpson en la casita del horror, si no me equivoco, en donde hay una persona que dice, compra esta mano de mono. ¿Quién no ha visto el capítulo, verdad? Compra la mano de mono porque te va a producir 4 deseos, pero ojo, que ya le ha persuadido al Homero y el Homero ha comprado esa mano de mono, ¿no? Imagínense, entonces, a los primeros mercaderes se les conoce a los persas porque ellos lograban persuadir la decisión de compra de las personas. Los persas, este teclado también, los persas se consideran como los primeros mercadólogos porque utilizaron la persuasión
para vender sus productos influyendo en las personas. Influyendo en las personas. Han influido mucho con su persuasión. Entonces, a los persas hay que dar gracias, ¿ya? Ahí podríamos decir que el marketing ha nacido. Ya con el tiempo se han ido mejorando las técnicas, los métodos, ya podríamos estar hablando de un marketing moderno a partir de 1950, donde en la Guerra Fría y las estaciones espaciales han podido lograr los objetivos. Hablábamos de un marketing en donde las necesidades de ser superiores frente al enemigo han hecho de que Estados Unidos y Rusia peleen de tal manera, pero también marketing, porque tenían la necesidad de lograr ser mejor ante los demás, posicionarse en la mente del mundo y decir que tal país es mejor que tal país. Ya, entonces estaríamos hablando de un marketing moderno, pero no nos olvidemos que los persas han empezado, ¿ya? El marketing han empezado básicamente los persas, porque los persas han sido los primeros en persuadir a las personas a través de mensajes, a través de información y de otros elementos para que puedan comprar sus productos en determinado momento. ¿Ya? A ver, mercadólogos. Me gusta que me cambien de lugar porque me falta acostumbrar a sus teclados. Ya, los primeros mercadólogos, ¿sí? Muy importante ese aspecto. Para el día de ayer tenían una tarea. ¿Cuál era la tarea del día de ayer? Eran los tipos de marketing, ¿verdad? Entonces, dado la situación, vamos a preguntar. A ver, a Rosario Pinto, ¿algún tipo de marketing que has encontrado? Sí, ingeniero, he encontrado el marketing digital. ¿Ya? ¿Me puedes explicar un poco acerca del marketing digital? Licenciado, lo escucho un poco con Ya, a ver, referencia. ¿ahora me escuchas mejor? Licenciado. ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, Ahora sí. ¿Me puedes decir un poco acerca del tipo de marketing que has investigado? Me has dicho digital. ¿Qué es digital? A ver, dime. sí, esto está más enfocado en el internet o, ¿cómo podríamos decirlo? Mm, la, ¿Cómo podría decirlo? Las ventas de manera digital, o sea, el Face, Instagram y Twitter. Y ay, no me acuerdo de esa otra aplicación. No, yo creo. De ahí nomás, ¿no? No sé cómo decirle, pero están enfocadas en, o sea, lo digital en el internet y mediante páginas. Ya, está bien, está bien. Muy bien, Rosario. Vamos a seguir preguntando. Natalie Rubí, Sí, Lisa, dime un tipo de marketing que has encontrado. el marketing político. ¿Cuál? Marketing político. ¿Y de qué trata eso? El marketing político se trata de estrategias que son adaptadas por un candidato o un gobierno a un Ah, partido político. ya, muy bien, felicidades. El marketing político, por si no se dan cuenta, está empezando a tener un auge, ¿ya? En mi carrera, en ingeniería comercial, se tiene una materia de eso, marketing político, y se hacen estrategias y elementos necesarios para impulsar la imagen de tu candidato o de una autoridad. Y el marketing político no solamente se tiene que utilizar no solamente se utiliza en campañas publicitarias, ¿no? En campañas del candidato, sino que el marketing político abarca muchas otras cosas más, de cómo hacer conocer la política de la persona cuando ya esté ocupando un cargo, ¿ya? Aquí en Bolivia no lo hacemos, bueno, al menos en Potosí. La única persona que ha utilizado un buen marketing político, y aunque ustedes no me crean, es Camacho, ¿ya?
es muy bueno en esta parte del marketing político utilizando medios digitales. El único. Después los demás solo están haciendo publicidad en sus redes sociales. Pero buen marketing no. Ya muy bien esa investigación del marketing político. Y además los asesores de marketing político ganan muy bien. Estábamos hablando de dólares. Creo que alrededor de, si no me equivoco, está entre $150 el asesoramiento de imagen en marketing político. Ya hay un asesoramiento de 10 minutos. Imagínense cuánto se puede ganar. Daniel Bustamante, ¿algún tipo de marketing que has encontrado? Sí, que el marketing verde Dime, el marketing verde. ¿Qué es? está más referido a la concienciación del medio ambiente. Ya, ¿qué más? Crean productos que no nos no- que nos hacen promover para conservar y cuidar el medio ambiente. Ah, ya. El marketing verde, una nueva tendencia de marketing actualmente. El marketing verde es más o menos referido al cuidado del medio ambiente, ¿ya? Está muy ligado con la responsabilidad social empresarial. Se decía que las empresas eran muy depredadoras del medio ambiente. Entonces, con el marketing verde, lo que se pretende es hacer unas estrategias que permitan a las empresas demostrar y hacer estrategias muy necesarias para que las personas sientan de que las empresas, las instituciones, no estén devorando al medio ambiente. ¿Ya? Muy importante este del marketing verde, es muy nuevo y hay que estudiarlo a profundidad. No tengo mucho conocimiento acerca del marketing verde, pero si tienen la posibilidad de estudiarlo, felicidades, porque de ahora en adelante las competencias o los skills, como se les conoce, van a tener que determinar si saben marketing verde, si saben marketing digital y si tienen marketing de integración, que es lo nuevo que se está abriendo. Ya por eso lo vamos a ver en marketing digital. Muy bien, Daniel, excelente tu investigación. Bien, bueno, dice que los tipos de marketing se podríamos centrar en 4 paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Los paradigmas, de un momento he dejado de compartir pantalla, son ejemplos a seguir. ¿Ya? Ya, son ejemplos a seguir. Voy a compartir nuevamente pantalla. Ya. Paradigma. ¿Escuchan un sonido? Ya. Ya, el paradigma nos hace referencia a un modelo a seguir. ¿Ya? Simplemente eso. Un modelo a seguir. Y nos dice que en el marketing existen 4 modelos a seguir. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 4 modelos de los que se habla? El marketing masivo, paradigma tradicional de venta masiva. Mercados de transacción B2B. Dice que este tipo de marketing se basa necesariamente en mercados B2B. ¿Qué significa? Business to business. De negocio a negocio. Ese es el modelo de marketing, ¿ya? Cuando hablamos de B2B, hablamos de modelo de negocio, ¿ya? El modelo de negocio que habla acerca de hacer negocios de empresa a empresa. Por ejemplo, yo tengo mi empresa de venta de madera, ¿no? Nosotros vendemos madera. ¿A quiénes vamos a vender? A otras empresas que producen muebles con esa madera. Ah, y nos dice ahí que el marketing actúa de determinado momento, ¿ya? Porque no vamos a hablar con esa empresa que produce muebles como si fuera nuestro cliente, ¿no? Al cliente le puedes decir, cómprame esta maderita, por favor, mira, esta es bonito, ¿qué tal? Pero en los mercados B2B y en los modelos de negocio B2B o business to business o de empresa a empresa, tienes que tener una manera distinta de cómo hacer las negociaciones al momento de hacer las ventas o las estrategias dentro del marketing. ¿Ya? Ahí tienes que hablar de otras cosas. Y es ahí donde nosotros, como estudiantes de la carrera de administración aduanera, tenemos que hablar mucho.
Porque nosotros de administración aduanera o vamos a trabajar en la importación o vamos a trabajar en la exportación de productos. Pero ¿cómo vas a hablar con los clientes? Porque no estás exportando una botella de agua para que un americano vaya y compre agua boliviana. Vas a vender por cantidades. No, por eso nos dice que aquí, en este paradigma, habla del marketing masivo. En el marketing masivo vas a vender por cantidades y ahí aparece el B2B. Ayer les he mandado un libro, Marketing Internacional. Ahí se puede ver cómo se tiene que tratar a los clientes que son empresas grandes. ¿No? Que son empresas grandes. No le vas a charlártela, ¿no? Ahí tienes que hablar de otra manera. Y eso es muy importante. El paradigma o el modelo de negocio B2B es de empresa a empresa. ¿Ya? Existe también el modelo de negocio B2C, que significa business to customer. ¿Ya? Customer. O de empresa a consumidor. Ah, de empresa a consumidor final. Ya nos está hablando de empresa a consumidor final. Aquí sí podríamos estar diciendo que la empresa va donde las personas les dice, cómprame esto, cómpramelo. Puede haber que haya intermediarios, tienda y demás, pero sí hacen llegar sus productos al consumidor final. ¿Ya? Otro paradigma, el marketing focalizado. ¿Qué hace referencia al marketing focalizado? Pues simple y llanamente al estilos de marketing como el marketing de segmento, los mercados de el marketing de nicho y micro marketing. ¿Ya? Aquí tenemos que empezar a hacer segmentos. Todas las personas de la sociedad pueden llegar a ser clientes. ¿Pero qué se llama segmento? Lo que vamos a hablar mucho más adelante. Segmento es una parte de esa sociedad que cumple algún requisito para que vendas tus productos. ¿Ya? Por ejemplo, de toda la sociedad, solo algunos van a estar interesados en adquirir o entrar al instituto. ¿Ves? Aquí ya estamos haciendo. Y nos está diciendo marketing de nicho algo mucho más específico. ¿Ya? Algo mucho más específico que del segmento. Si el segmento pueden ser personas jóvenes, entonces el nicho puede llegar a ser las personas jóvenes que les gusta utilizar TikTok. Estás llegando más al fondo, ¿no? Y ahora es una tendencia muy importante esto de los mercados de nicho, o los modelos de nicho, o los segmentos de nicho, porque se dan cuenta de que hay personas que hablan de algo muy específico. YouTubers, por ejemplo, Luisito Comunica hace un tiempo atrás, cuando no era tan grande como es ahora, ¿qué es lo que hacía? Hacía viajes. Luisito Comunica mostraba mucho lo que es los viajes. Pero ha visto que ha crecido su comunidad. Entonces, ya no habla mucho de viajes y lo único que habla de todo en general. Habla de todo en general. Pero hay youtubers que hablan de algo en específico. Youtubers de Free Fire, solamente de Free Fire. Y eso es de muy micro nicho. Personas que les gustan los videojuegos. Personas que les gustan los videojuegos inmóviles. Y personas que les gusta el Free Fire. Ah, entonces vemos que hay el nicho de mercado es lo más exacto que se puede determinar. Pero en marketing digital no solamente vamos a hablar de lo que se llaman los nichos de mercado. En marketing digital vamos a hablar de lo que se llaman las buyers persona. Ya mucho más estratificado. O sea, va partiendo de lo general a lo particular. El nicho de mercado es en la parte de lo particular. El marketing del cliente. Aquí es donde una parte, muchos se pelean las personas y dicen de que es algo nuevo. Y no es así. En el marketing del cliente, telemarketing, marketing de clientes clave y demás, estamos hablando necesariamente de atención al cliente, de soporte, de postventa y demás. ¿Ya? Aquí tendríamos que hablar de que, miren, cómo entra el marketing en todo. Desde la atención al cliente. Es muy importante, ¿no? Y dicen que las empresas que es algo nuevo. Y no es así. No debería ser algo nuevo. Debería ser algo que ya debería estar establecido. Porque a través de estos elementos podemos llegar a lo que se llama la fidelización. La fidelización no es nada más y nada menos que tu cliente sea fiel contigo. Y eso es difícil, complicado.
Porque cuando es fiel un cliente, él siempre él siempre va a estar contigo en todo momento. Ayer les preguntaba, ¿por qué iPhone y no Huawei? ¿Y por qué Samsung o Huawei? ¿Cuál escoges? Huawei. ¿Por qué? Porque siempre he tenido un Huawei. Ah, entonces significa que esa marca le ha fidelizado a ese cliente. Y en determinado momento se va a volver tan importante ese cliente en la fidelización que tiene ingresos constantes de ese cliente. Ingresos constantes. Son clientes seguros, ¿ya? Ahí es mejor trabajar con clientes fieles que con clientes infieles. ¿Ya? Y en relación a nuestra vida normal y común y corriente, hay pues infidelidad. Cuando nos hemos enterado de una infidelidad, hemos llorado, nos hemos vuelto tristes. En las empresas no se van a volver tristes, pero significa pérdida de dinero. ¿Ya? Eso es un gran grupo de lo que es el marketing del cliente. Ahí podemos encontrar hartas cosas. Encontramos incluso lo que se llama el marketing relacional. ¿Ya? El marketing, y esto anótense, porque es pregunta de examen del cliente. También se lo conoce como marketing o MKT relacional. Porque aquí lo más importante es tener relaciones con nuestros clientes a través de una buena atención, de un buen soporte, de un buen postventa o de una fidelización. ¿Ya? Así que cuando hablen del marketing relacional, necesariamente estamos hablando del cliente. ¿Ya? Y el último, que hablamos del marketing electrónico, ¿ya? O marketing digital. Eso es interesante, ¿ya? Eso es algo nuevo que está llegando a nuestra región boliviana, porque esto ya sabemos que venía desde hace 10 años atrás. Pero en el marketing digital entran elementos como el email marketing, el mobile marketing, el onboard marketing, el inbound marketing, el marketing de contenidos, el CRM, que está conectado con esta parte. Ah, entonces es un estudio más complejo, ¿verdad? Entonces, en estos cuatro paradigmas es que se centra básicamente el marketing. Y han debido encontrar bastantes definiciones. El marketing de servicios, el marketing turístico, el marketing verde, el marketing internacional, el marketing experiencial, el marketing enfocado, existen muchos, pero todos se van basando en estos cuatro paradigmas. ¿Sí? Y vamos a hablar el día de mañana acerca de lo que es el marketing y publicidad. Ya vamos a hablar de parecidos y vamos a hablar acerca de qué es la publicidad y demás. Ya muy importante ese aspecto. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que hemos avanzado del día de hoy? Ya. Creo que está bien claro hasta el momento. Bien, entonces voy a copiar su tarea para el día de mañana, porque tenemos tarea, ¿no? Como todos los días. ¿Dónde está? Esto. Control V. Ya. Voy a compartir pantalla en este instante. Bueno, esta es la tarea para el día de mañana. Diferencia entre marketing y publicidad. Vayan a investigar un poco. ¿Cuál es la diferencia? Y me estoy poniendo punto aparte de aquí, porque la publicidad piensan que es igual que el marketing o que es distinto del marketing, ¿ya? Definición del modelo de negocio B2B. También estamos hablando de definición del modelo de negocios B2C. Estamos hablando de 3 preguntas para el día de mañana. ¿Ya? Por favor, eso anótense. Ya está en la plataforma. Bueno, ¿alguna duda para acabar la clase? Las personas que han entrado recién a la clase, por favor, vayan enviándose sus tareas. Las tareas son importantes, son tan importantes como un examen, ¿ya? Al fin les pueden determinar o les pueden ayudar a aprobar o pueden determinar para que reprobar, ¿ya? Nada más, ¿no? Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana.
que les vaya muy bien, que descansen y hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.